cuenta con eh, un sistema central, que es prácticamente el corazón, y los vasos periféricos, que son los que irrigan pues todo el organismo, ¿verdad? Recordemos la función de la sangre como tal es el intercambio gaseoso, llevar oxígeno y traer el CO2, ¿no? Está muy ligado el aparato circulatorio al aparato respiratorio, por eso es que son clases que se dan así consecutivamente, ¿no? Entonces vamos a ver algunas definiciones. Entonces tenemos lo primero que es taquicardia, que es un aumento de la frecuencia cardíaca normal, ¿verdad? Habíamos dicho en el caso del bovino, en una constante de entre 60 a 80 pulsaciones por minuto, ¿verdad? Que es normal. Y taquicardia, pues cuando está elevado por alguna razón, puede ser por una razón patológica, póngale una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o por una razón fisiológica, ¿verdad? Puede ser ejercicio, por ejemplo, ¿verdad? Algún tipo de, pues más que todo ejercicio, ¿verdad? Lo que produce taquicardia. Ahora, lo que es bradicardia también puede ser por alguna situación fisiológica. Animales bovinos que están en atrofia ventricular. Entonces, su frecuencia cardíaca disminuye un poquito, porque las palpitaciones son más fuertes, más o menos al estilo de los atletas de alto rendimiento, más o menos, ¿verdad? Entonces, pues, sobre todo en bovinos lecheros, por ejemplo, Jersey Holstein, que a veces los encontramos en Occidente, en las montañas, arriba de 2.000 metros sobre el nivel del mar, pues podemos, ¿no? Que es fisiológico. Y recordando pues algunos aspectos fisiológicos, lo que son los movimientos cardíacos, que es el sístole y el diástole, siendo el sístole la contracción del músculo cardíaco y el diástole la relajación del mismo, ya cuando la sangre viene de retorno. Y la reserva cardíaca, que no es más pues que una cierto volumen sanguíneo que está como reserva, sobre todo en estructuras como en órganos como el vaso, por ejemplo, que salen a circulación cuando hay cuando hay situaciones de adrenalina. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, de pelea o de huida, cuando el organismo requiere más glóbulos rojos para ejercer un trabajo intenso, ¿no? Entonces, sale, digamos, esta reserva cardíaca, sale a circulación, entonces sirve eso para las funciones del organismo en esos momentos. Entonces, también hablamos sobre algunos trastornos primarios del sistema circulatorio, que cuando son originarios, pues, del músculo cardíaco principalmente. Y trastornos secundarios, cuando son de los vasos. Valga, pues, la acotación indicar, pues, que como clínicos de bovinos tenemos ciertas limitantes con diagnósticas, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos para campo, ni incluso en hospital, pues utilizan, por ejemplo, un electrocardiograma, por ejemplo, ¿no? Para poder determinar algún tipo de falla cardíaca o situaciones similares. Entonces, sí, nos valemos prácticamente a lo que es la exploración clínica básica, que son los síntomas y, lógicamente, la auscultación, ¿verdad? Pero sí tenemos ciertas limitantes con eso. Muy bien. Entonces, volviendo pues a los pilares de lo que es el examen clínico general, recordemos que la historia tiene un papel muy importante, ¿no? Entonces, en lo que es algunas afecciones del aparato circulatorio, podemos encontrar algunos datos de anamnesis que nos sugieren falla cardíaca o fallo del sistema circulatorio, ¿no? Cuando miren pecho inflamado, siempre hay que palpar
para verificar que sea edema, que sea líquido lo que hay ahí, ¿verdad? Que no sea una situación un poco más de más consistencia dura, que puede ser inflamación ya de los músculos, etcétera. Pero cuando encontramos, nos sugiere eh, agotamiento físico, o sea, animales, o sea, que se cansan más de lo normal y por lo tanto son renuentes a caminar o a hacer ciertos movimientos a los cuales están acostumbrados. Y también tenemos, pues, otra cosa que nos pueden informar, aunque eso ya pues, sería algo ya más emergente, ¿no? Que son las hemorragias muy severas y lo que es a veces tos, ¿verdad? Hay veces cuando hay fallo cardíaco, pues hay edema pulmonar, entonces dan esta situación así de tos. Algunos aspectos a evaluar. Tenemos la frecuencia cardíaca, ¿va? Tenemos que escuchar siempre. El sonido cardíaco, ustedes pues en la práctica ya lo van a hacer. Algunos ya lo hicieron, los de sección A. Y hay que escuchar, ¿verdad? Hay que escuchar bien. Se escucha así como blup, dup, blup, dup. Esa sería la analogía más cercana. Siempre recordándoles, la zona de auscultación cardíaca es detrás del codo del lado izquierdo. Según los libros de propedéutica, es entre la tercera y cuarta costilla del lado izquierdo. Escuchar los sonidos cardíacos, el ritmo, eso quiere decir que entre un sonido cardíaco y el otro, deberíamos de esperar un tiempo equivalente siempre, ¿verdad? No sonidos cardíacos y después se quede sin eso, ¿verdad? Pero esto lo permiten ustedes que hay mucha gente tocando la puerta. Muy bien. Entonces les decía, eh, escuchar los sonidos cardíacos, el ritmo, ¿verdad? Y el pulso de la arteria coxígea media, ¿verdad? O sea, tenemos que también evaluar pulso. Hay personas, hay colegas que a veces tienen un caso clínico y a veces se les olvida pues llevar estetoscopio, ¿no? Entonces hacen la evaluación de la frecuencia cardíaca en el pulso y no está de todo mal, pero no es lo más indicado, ¿verdad? Lo indicado es evaluar frecuencia cardíaca en auscultación, ¿verdad? Escuchando el corazón, ahí evaluamos la frecuencia cardíaca y luego en lo que es el pulso, hay otras cosas que evaluar. En el pulso nosotros lo que evaluamos es la fortaleza, la onda pulsátil. Ya si sentimos que ese golpe del pulso es fuerte o si es muy débil. Eso, ¿no? Y entonces puede sugerir cosas. Si, por ejemplo, nosotros sentimos un pulso normal, ¿verdad? Por eso es importante que evalúen, que sientan como es un pulso normal, ¿verdad? Pero si se siente muy débil, por lo general, cuando el pulso está muy débil, está también rápido, ¿no? Y eso nos sugiere anemia. ¿Ya? Recordemos que lo que da el golpe, la onda pulsátil, lo que nosotros sentimos cuando nos tocamos así ese pulso, se siente porque tiene elementos sólidos. ¿Ok? Entonces esos elementos sólidos son los que golpean cuando el corazón manda la sangre. Y entonces, en ausencia de esos elementos sólidos, ¿verdad? Que son los glóbulos, entonces el golpe se siente más suave, ¿verdad? Y mientras hayan, más suave lo sentimos todavía. Entonces, un pulso muy débil sí nos sugiere anemia, ¿verdad? ¿Y por qué es tan rápido? Porque recuerden que la función del aparato circulatorio pues, es llevar oxígeno, ¿verdad? Entonces, al haber pocos glóbulos rojos, entonces el corazón está muy intenso para repartir los pocos glóbulos rojos que hay.
a todo el cuerpo. Por eso se siente pulso débil. Eso nos sugiere anemia. Podemos nosotros verificar, pues, haciendo una evaluación de las mucosas, el color de las mucosas, y si qué anemia tiene, pues, tomamos una muestra de sangre y hacemos un hematocrito, un conteo de glóbulos ya claros, ¿no? Nosotros sentimos todo lo contrario, un pulso muy, muy fuerte, y por lo general es lento. Aquí obviamente no estamos pensando todo lo contrario, ¿eh? Porque tenemos un pulso fuerte. Entonces, aquí lo que hay es una hemoconcentración, ¿verdad? Por eso se siente pulso fuerte. Entonces, ahí eso nos puede sugerir casos de deshidratación, ¿verdad? Entonces, hay pérdida de plasma, de líquido sanguíneo, por la misma deshidratación. Entonces, hay una hemoconcentración, por eso se siente el pulso fuerte y un poco lento, pues, por la misma deshidratación. Y todo esto, pues, tiene que ir de la mano con la evaluación de mucosas, ¿verdad? Como ya habíamos platicado. Algunos signos de dolor. Tenemos taquicardia. Cuando nosotros sospechamos de dolor en el animal, un signo muy sugerente es taquicardia, o sea, una frecuencia cardíaca elevada. Eso nos sugiere mucho dolor. La intranquilidad, pues, lógicamente, tiene, tiene mucha lógica. Y en equinos hay sudoración. O sea, el equino tiene glándulas sudoríparas mucho más desarrolladas que el bovino, entonces ahí sí se ve una sudoración profusa cuando el animal así lo requiere, que puede ser por ejercicio o puede ser por dolor, ¿verdad? Y una forma de distinguir la sudoración por dolor o por trabajo es tocando el sudor, ¿verdad? La sudoración por trabajo o por calor, ¿verdad? Por ejercicio, se siente un sudor caliente y líquido, ¿eh? Caliente y líquido. En cambio, la sudoración por dolor es un sudor frío y pegajoso. ¿Ok? Entonces, son signos así son tips de campo. ¿No? Entonces, aquí no está sudando, entonces tocamos el sudor y está frío el sudor y pegajoso, entonces eso no es normal, es por dolor. En cambio, cuando está haciendo ejercicio, etcétera, entonces se siente calientito y bien líquido, ¿no? Ok. Algunos síntomas generales de fallo cardíaco. Tenemos la dilatación de la vena yugular. O sea, todos sabemos dónde corre la vena yugular, ¿verdad? Entonces, hay veces que, digamos, cuando nosotros hacemos hemostasis, porque necesitamos hacer una punción de una muestra de sangre, etcétera. Entonces, al hacer la hemostasis, ya sea con una pita o con la mano, vemos que a los 2, 3 segundos empieza a dilatar la vena, que es por acción de la hemostasis. Pero hay vacas que vemos que se les mira mucho la yugular sin necesidad de hemostasis, ¿no? Es una dilatación de la vena yugular sin hemostasis. Entonces eso, si tenemos ese dato, esa situación, y aparte tenemos otros síntomas, como por ejemplo, hay renuencia al ejercicio, ¿verdad? Que se agota muy fácilmente, o el pecho inflamado, etcétera, entonces sí ya podemos sospechar de ese fallo cardíaco. Volvemos siempre al tema de las vacas que están en las alturas, 2000 metros sobre el nivel del mar o más. Ellas sí es fisiológico la dilatación de la vena yugular, que hay un mecanismo de adaptación a la muy baja presión atmosférica, ¿verdad? Pero esas vacas no tienen renuencia al ejercicio, no tienen el pecho inflamado, entonces es fisiológico. Entonces, siempre no nos guiemos solo en un signo, sino que tiene que haber dos o tres más, ¿no? Muy bien. Eh, Otro síntoma general de fallo cardíaco, tenemos decaimiento, poca resistencia al ejercicio, edema en las articulaciones y en la papada, ¿eh?
Habíamos, en las primeras clases dijimos que el edema en la papada es lo que se llama edema no muy sugerente a hipoproteinemia y causas de hipoproteinemia, parasitismo, ¿verdad? Pero también muy, o sea, muy raro, ¿verdad? Pero está, pues, que también ese edema en botella no sea por parásitos o hipoproteinemia, sino que pueda ser por fallo cardíaco. ¿Sí? Entonces, sí, cuando miremos siempre como no diagnostiquemos solo por ver el edema en botella, parásitos, sino, no, si tenemos que hacer el examen clínico completo, ¿verdad? Y hay que auscultar y todo, entonces ahí podemos determinar si realmente y qué es, ¿verdad? Bueno, engrosamiento del pecho y cuello, que pues siempre constatar pues que sea una, una inflamación muscular. Algunas cuando tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, muchas veces es por trastornos ya genéticos, ¿verdad? Tenemos retículo pericarditis traumático, cuando es el aparato digestivo, que es cuando los animales ingieren objetos punzocortantes que después de estar en rumen caen al retículo y después por los diferentes movimientos perfora el retículo y la relación anatómica que existe entre el retículo y el pericardio, las estructuras se vean afectadas por ese cuerpo extraño. Muy bien, y también tenemos la insuficiencia cardíaca aguda, que es una que provocamos prácticamente nosotros, a veces muy seguido, ¿verdad? Entonces, siempre que ustedes administren calcio, por favor que sea lento, porque si dejamos ir el calcio a chorro, entonces puede alterar el ritmo cardíaco y causar insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, el calcio siempre, y les lo digo porque el calcio es, una, es, es un, es un tratamiento que lo hacemos muy seguido, sobre todo en vacas con hipocalcemia, etcétera. Entonces, sí, hay que hacerlo bien lento, más o menos. Entonces, cuidado con eso porque podemos causantes de insuficiencia cardíaca. Otros trastornos sanguíneos, tenemos hemorragias, que son muy evidentes, ¿no? Hay digamos, las vacas lecheras tienen muy expuesta la vena subcutánea, la mamaria, entonces a veces hay problemas cuando en fincas que no están bien cuidadas con respecto a tener alambres y entonces cuando se pasan a través de un cerco, a veces se pasan rasgando ese vaso sanguíneo y entonces son hemorragias muy fuertes, ¿no? Que muchas veces ya no hay mucho que hacer. Anemia hemolítica, ¿no? Por diferentes razones, enfermedades. Eh, los principales causas de anemia en bovinos, de las más comunes, ¿verdad? Tenemos la anaplasmosis y piroplasmosis. Es cuando usted también en un bovino tiene fiebre y con anemia, las primeras cosas que hay que descartar es anaplasmosis y piroplasmosis. ¿Verdad? Otras causas de anemia, pues puede ser parasitismo, pues puede haber, sobre todo para estos hematófagos. Otra causa puede ser el falta de alimento, ¿verdad? También causa anemia. Entonces, pero una de las principales, ana y piro, anaplasmosis y piroplasmosis. Tenemos también la hematuria zoótica bovina y hemoglobinuria basilar, que son dos aspectos distintos. Ahora, por ejemplo, aquí vemos dos términos. Dice hematuria y hemoglobinuria, ¿verdad? Si vamos por los prefijos, hematuria significa
sangre en la orina, sangre entera. ¿Ok? Y si vemos el otro, hemoglobinuria, es hemoglobina en la orina, o sea, solo el colorante. ¿Mm? Siendo hematuria, pues la sangre entera, y la hemoglobinuria es únicamente el colorante. Mira, doctor, fíjese que la vaca está orinando como Coca-Cola, color oscuro. Entonces, eso puede indicar, o puede ser hematuria, o puede ser hemoglobinuria. Entonces, hay una forma de determinarlo a nivel de campo. Y una forma es, colectamos orina en el animal, colectamos la orina en una... hay una práctica, les voy a enseñar cómo hacer orinar. Hacemos orinarla y la colectamos en una cubeta con agua hasta la mitad más o menos de la cubeta. Y lo dejamos reposar. Dejamos por ahí que repose lo que cayó ahí, la orina. Y después de un rato, vamos a ver si sedimentó, si sedimentó eso oscuro, eso rojo, sedimentó hasta abajo, eso nos indica que es hematuria, que es sangre entera. Si no sedimentó nunca, quiere decir que es hemoglobinuria, que es el colorante. Entonces es una forma de campo eh, que la hemos usado desde épocas jurásicas casi, pero que sigue siendo válida. ¿No? Entonces es fácil y es bien confiable. ¿No? Muy bien. Algunos vasos sanguíneos también eh, toma de muestras, ¿no? Como un aliado del examen clínico, son las ayudas diagnósticas, un aliado muy bien. Que es eh, bueno, la vena yugular también es otra vía. Aquí sí necesitamos que el animal sujetarlo un poco más, por eso es que es más práctico hacerlo a veces con la arteria coxígea. Pero hay fincas donde tienen, así como por ejemplo en nuestra granja experimental, que hay una prensa. Entonces el animal mete la cabeza, entonces se le dobla con una ternillera, entonces queda expuesta la vena yugular, más fácil. Entonces en fincas que hay prensa, pues es mucho más fácil trabajar vena yugular, pero como casi no, en las fincas casi no tienen ese elemento, entonces usamos la arteria coxígea media. Tenemos también las venas de la glándula mamaria, pero y sí, pues, si vamos a utilizar esa vía, sí, la recomendación es que sean animales algo tranquilos, porque patean, ¿no? Entonces, sí tiene que ser vacas algo tranquilas, porque ya han habido accidentes al respecto, ¿no? Y también en algunos animales como son eh, las, por ejemplo, los búfalos de agua, ¿verdad? Que tienen a nivel de cuello y también mucha grasa a nivel de la cola. Entonces, a veces utilizamos los vasos sanguíneos de la cara, ¿no? Para poder extraer sangre, ¿no? Y esta es la muestra que nosotros querramos. Entonces, aquí está eh, una demostración, digamos, de lo que es la toma de muestra por la arteria coxígea media, ¿no? Entonces, este es el surco. Hay un surco ventral que se palpa bien, se siente una hendidura ahí, cabal en el centro. Y entonces ahí introduce uno la aguja, el vacutainer, entonces ahí se hace la colecta. Tenemos también la vena yugular, que hay que hacer una hemostasis, como está haciendo la mano aquí esta persona. Entonces aquí ya la vena se observa, entonces ahí podemos funcionar. Y tenemos también las venas estas que les dije que son algo peligrosas, porque a veces los animales se llevan pasan unas cercas o pasan una situación cortante, te se llevan estas venas y eso es una hemorragia tremenda.
Entonces sería esta la número 9, ¿verdad? Que será la vena abdominal subcutánea. Y en el caso, pues, eh, de las vasos sanguíneos de la cara del animal, pues, tenemos estas que están así, en forma lateral en la nariz. Entonces, a veces forma un triángulo ahí. Entonces, ahí a veces podemos funcionar, en el caso de tal vez toros o búfalo de agua, como les decía. Bueno, algunas ayudas diagnósticas que nosotros empleamos puede ser el hemograma, pues utilizamos también la sangre, ¿verdad? El hemograma, el hematocrito y los niveles de hemoglobina, ¿verdad? Dentro del hemograma, pues hay otra serie de pruebas que se pueden hacer. Eh, Pueden hacerse pruebas pues, de función renal, de función hepática, ¿no? Por decir algo. Entonces, de ahí hay varias que podemos mencionar. El hematocrito únicamente nos dice el porcentaje de glóbulos rojos y glóbulos blancos con respecto al plasma. ¿Eh? Hay un porcentaje normal, entonces ahí podemos contrastar cómo estamos. Ahí dentro del hemograma, pues también tenemos el conteo de glóbulos rojos, glóbulos blancos, etcétera. La fórmula diferencial de eosinófilos, linfocitos, las fórmulas diferenciales de todos los glóbulos blancos, ¿no? Y la hemoglobina, pues también los niveles de hemoglobina. Cuando vayamos a hacer em, muestra de sangre, tenemos a disposición diferentes tubos que tienen diferente color, el tapón, ¿verdad? Entonces, el tapón nos indica cuál es su función y qué es para qué se usa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usamos, y es importante que ustedes aprendan a saber, según el color del tapón, para qué se puede usar, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos el color rojo, ese no tiene nada. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a obtener es una muestra de sangre que se va a coagular y de la coagulación se obtiene el suero para hacer las pruebas serológicas, o sea, confrontar el suero con algunos antígenos y te nos dice el laboratorio es pues, positivo o negativo a brucelosis, positivo o negativo a diarrea viral bovina, IBR, leucosis, todas esas pruebas serológicas, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el color rojo, que no tiene ningún aditivo. Lógicamente, las muestras se va a coagular y se va a sacar el suero. El tapón amarillo, eh, ese que dice rojo gris, ese no lo he visto en el medio. Aquí usamos el amarillo. Ese también no tiene aditivo y también se usa para suero, pero tiene un complemento más. Tiene un gel del coágulo, ¿eh? Entonces, ese tiene cierta ventaja sobre el tapón, los tubos de tapón rojo, porque ese ayuda a separar el plasma del coágulo, pero en el suero del plasma, el suero, ¿no? Y si hoy, por ejemplo, si yo voy a una finca en la costa y voy a usar el tapón rojo, los de tapón 24 horas después de tomada la muestra, 24 máximo, máximo 48 para entregarlas al laboratorio, aunque estén en refrigeración, aunque estén en la hielera, pero el tiempo es menos. En cambio, con los de tapón amarillo, los que tienen gel separador del suero, ese me da más o menos 72 horas, tengo más tiempo, ¿no? Claro, siempre todas esas muestras tienen que ir, después de sacadas, tienen que ir eh, transportadas en hielera con suficiente, ya sea hielo o congelante, ¿verdad? Y luego tenemos pues otros colores como el celeste que tiene citrato, que ese es un anticoagulante. Entonces es para pruebas ya bioquímicas, para hacer el hemograma completo, recuento de glóbulos, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Eh, Tenemos el color lila, o moradito, que contiene EDTA, que significa etilendiamín tetracético, que posiblemente sea el anticoagulante no más efectivo, sino que el más conveniente porque no crea corpúsculos a la hora de hacer frotis. Y antes, a veces pues, sí preferimos usar los de color lila
vamos a hacer pruebas como hemograma, por ejemplo, ¿verdad? Toda la hematología completa. ¿Verdad? Pero también está como les digo, el azul o el verde, que tiene citrato, y el otro que tiene heparina, ¿verdad? Que también son otros anticoagulantes que también se usan para lo mismo, ¿verdad? También está el negro, que también tiene citrato, igual que el azul, ¿verdad? Y existe otro que tiene fluoruro, ¿verdad? Pero esos prácticamente no, en lo que son bovinos casi no utilizamos. En bovinos, para la práctica clínica en bovinos usamos tapón rojo o tapón amarillo. En lo personal ya casi que estoy utilizando solo amarillo, por la ventaja que me da. Lila, ¿verdad? Cuando tenemos que hacer pruebas hematológicas. Entonces prácticamente serían esos tres colores los que más usamos en la práctica clínica de bovinos. Y también ustedes tienen que empezar a relacionarse con los colores de las agujas para saber qué números son, ¿no? En el caso pues, de bovinos, casi siempre usamos calibres bajos. Eso quiere decir que son gruesos, ¿verdad? Para que mientras más bajo el número, es más gruesa la aguja. Entonces, yo uso mucho las rosaditas, que son 18G, que esa es la unidad de medida, ¿no? Y en algunas situaciones usamos eh, agujas mucho más delgadas, como tal vez la 23 o la 25, que es para pruebas intradérmicas, como por ejemplo la prueba de tuberculina, por ejemplo, que sería una. Entonces sí serían números así altos, pues que implican eh, el grosor de agujas bien delgaditas, ¿no? Y también a veces, pues, 14, yo casi no uso 14 realmente, es muy grueso, ¿verdad? Yo casi solo utilizo 18. Hay veces cuando tengo que hacer una transfusión sanguínea, tengo que sacar mucho volumen de sangre, entonces sí uso tal vez una 14 o una 16, ¿no? Para que me salga más rápido sangre, ¿no? Tiene que relacionarse no solo con el color de los tapones de las agujas, sino el color de las agujas, ¿no? De repente en el examen les pongo otra vez ahí una fotografía de un tubo que me digan para qué sirve, o de una aguja que me digan qué número es, ¿no? Entonces les decía aquí, esta ya se los había presentado, creo yo, y es solo para indicarles pues la estrecha relación anatómica que existe entre el retículo y eh, ya me compromete realmente. El, este es un caso de retículo pericarditis, ¿verdad? Siempre algunos síntomas generales de la retículo pericarditis son hay dolor abdominal, pectoral, perdón, dolor pectoral. Eh, hay signos de dolor cuando, por ejemplo, le ponemos una tranca. Entonces, es casi por vía virtual, es un poco difícil de explicar. Pero digamos, si le hacemos un pellizco en la cruz, por ejemplo, entonces el animal por un acto reflejo baja el pecho, entonces se queja, ¿no? Entonces son signos de dolor. O si el animal si lo ponemos a caminar en una cuesta, así para arriba, él camina bien, porque el peso de las vísceras va para abajo, entonces libera la presión del objeto insertado ahí. En cambio, si el animal va caminando en bajada, entonces la presión se hace hacia el cuerpo extraño, entonces le duele más, entonces tiene renuencia a caminar hacia abajo, ¿no? Ese es otro signo. Y tenemos también eh, aspectos como, por ejemplo, en la toma de muestra vemos una leucocitosis. Cuando escuchen el término leucocitosis, quiere decir un número elevado de leucocitos, más allá de lo normal. Leucopenia sería lo contrario, ¿no? Leucocitosis, porque ahí hay una infección localizada, ¿no? Entonces el cuerpo está produciendo muchos leucocitos. Y también ahí, dentro de los leucocitos,
que están elevados, ya en la fórmula diferencial vemos que son los neutrófilos, los que están muy elevados, que por lo general son la primera línea densa. Entonces ahí vemos, eh, con esa evidencia en el laboratorio, y vemos, decimos, bueno, este animal en algún lado tiene pus, por lo que nos dice el laboratorio, ¿verdad? Y no tiene neumonía, no tiene diarrea, no tiene alguna cuestión. Entonces, todo eso nos orienta a que eh, es una retículo-pericarditis, ¿verdad? Los síntomas más las evidencias del laboratorio, ¿verdad? Entonces, hay tratamiento conservador, que es con antibióticos por largos periodos, 3 semanas, ¿verdad? A manera que controlar la infección y lograr que el organismo encapsule el cuerpo extraño, ¿verdad? Que no haga daño. Y la otra, el tratamiento radical, que es entrar, hacer una cirugía por vía abdominal y con el brazo, pues buscar la parte más abajo del retículo y retirar el cuerpo extraño, ¿verdad? Entonces, esos serían pues unos adelantos de lo que van a ver ustedes en medicina. Este es un caso de reticulopericarditis, ¿no? Hay acumulación de fibrina en el pericardio, ¿no? Y aquí está es increíble, un animal tan grande, ¿verdad? Y que se muere por un alambrito, ¿verdad? Cemento, ¿verdad? Y esta es la zona de auscultación cardíaca, ¿verdad? Si es debajo del codo del lado izquierdo, ¿verdad? Aquí hay la forma de evaluación del pulso en la arteria, eh, preferiblemente de la mano no hábil, ¿verdad? Excepto el dedo pulgar, porque ahí tiene pulso. Entonces ustedes se van a confundir entre su propio pulso y el pulso de la vaca, ¿no? Entonces se usan todas las yemas de los dedos, menos el pulgar. Muy bien, entonces vamos a ver rapidito el otro tema. ¿Se ve ahí aparato respiratorio, jóvenes? Cierto. Muy Sí, bien. Bueno, entonces esta es una nariz sana, ¿verdad? Debe estar mojadita, eso es lo normal. Es nariz o morro, ¿verdad? Debe estar hermoso, lo que va a la nariz debe estar, ¿no? Lesiones normales. Estas, ¿qué? En la tráquea como tal, en la parte baja de la tráquea, ya los alvéolos y ya prácticamente los. Aquí tenemos que ver siempre en la acción, porque ahí es como el síndrome respiratorio, el síndrome sincitial respiratorio. Tenemos que hacer un historial de vacunación para todas esas enfermedades que tienen implicación respiratoria. Si no hay traslado previo, ¿verdad? Recuerden que hay una entidad que se llama fiebre de embarque. Entonces, si un animal ha sido trasladado de un lugar a otro, sobre todo cuando cambios de un lugar que sea cálido a uno frío, entonces puede haber un trastorno respiratorio. Entonces, sí tenemos que investigar, preguntar de eso. En lo que es medio ambiente, ¿verdad? Que es el otro pilar del examen clínico, tenemos que ver lo que es la ventilación de los ambientes, ¿eh? Ambientes muy húmedos, problemas
de bien, esos no están oyendo nada, ¿va? O tal vez están auscultando, pero pensando en otra cosa, pensando qué le va a decir al dueño que lo que tiene la vaca, pensando qué se va a inventar, o pensando cuánto va a cobrar, ¿verdad? Pero no, tenemos que concentrarnos en escuchar bien, ¿no? Porque eso nos va a sugerir muchas cosas diagnósticas. Muy bien, algunas definiciones. Disnea es una dificultad respiratoria, ¿no? Y la disnea puede ser una disnea inspiratoria o disnea expiratoria, ¿ya? Una disnea inspiratoria quiere decir que le cuesta meter, y disnea expiratoria quiere decir que le cuesta sacarlo. Como ya vimos aparato digestivo, entonces ya vimos lo que es el timpanismo. Un animal con un timpanismo severo tiene disnea, ¿verdad? Y se puede morir de asfixia, pero esa disnea, ¿qué creen que sea? ¿Disnea inspiratoria o expiratoria? Expiratoria. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Repito, es un animal con timpanismo, o sea, tiene inflado mucho el rumen, ¿verdad? Entonces eso provoca disnea, pero ¿será disnea inspiratoria o expiratoria? Bueno, entonces sí sería inspiratoria. Sí, es una disnea inspiratoria porque el rumen ocupa tanto espacio que no deja que se expanda en el pulmón, ¿verdad? Entonces incluso se puede morir de asfixia y no tiene que ver nada con aparato respiratorio, pero como todo va amarrado, ¿va? Por eso siempre les digo, hay que verlo todo de manera integral. Oligopnea o bradipnea es una reducción en la frecuencia respiratoria, siendo lo normal entre 20 a 25, ¿verdad? Eso tiene que ver, va muy amarrado con lo que es la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Taquipnea o polipnea es una elevación de la frecuencia respiratoria. Y apnea es, siempre que miren el prefijo a, quiere decir sin. Apnea es sin respiración. Pero hay una cosa clave aquí. Tiene que ser un paro respiratorio, pero es involuntario. O sea, si lo vemos en una persona que, si yo aguanto la respiración, eso no se llama apnea, ¿verdad? Porque la apnea implica que sea una situación involuntaria. No sé si ustedes han escuchado esta canción del compatriota Ricardo Arjona. Y la canción se llama Apnea, pero él parte es una canción muy bonita y dedicable, por cierto. Pero en cierta parte del estribillo dice, no consigo respirar, hago apnea. Hay un error ahí de utilización de un término médico. Él no puede hacer apnea, él le puede dar apnea, ¿eh? Pero él no lo puede hacer porque es involuntario, ¿eh? ¿Okay? Ahí les recomiendo la rola por si la pueden buscar por ahí, o si la quieren dedicar. Bueno, tenemos la epistaxis, eso significa sangre, eh, pues por la nariz, ¿verdad? Y hemoptisis, ya eso es una situación un poco más grave,
es sangre también, pero que viene de producto de tos. Eso implica que viene de vías respiratorias más bajas, ¿verdad? Puede ser alvéolos o incluso pulmón, ¿verdad? Es sangre que siempre sale por la nariz o por la boca, pero que es proveniente de tos, ¿verdad? Y la epistaxis es sangre de nariz únicamente. Entonces, lógicamente, la afección es ahí nomás, ¿verdad? Vías respiratorias altas. Puede ser incluso un golpe, ¿verdad? Y la tos es un mecanismo de defensa, al igual que el estornudo, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa que el organismo quiere expulsar algo. Ese es el objetivo. Expulsar algo que le está causando irritación en cuerpos extraños, etcétera. Y aquí viene otra cuestión así de campo importante. A veces que le dicen a uno, mire, mis animales tienen tos, ¿va? Entonces, siempre, pues, el examen clínico completo, ¿va? Eso es de ley. Pero siempre revisen el alimento. Hay veces que hay fincas donde ellos hacen su propio alimento. Ellos lo muelen, ellos todo, pero hay veces que lo muelen así como mucho y queda como polvío el concentrado. Entonces el animal está comiendo y está respirando ese polvillo que le causa tos. Entonces no es que tenga ninguna enfermedad, sino que está demasiado fino el alimento, que casi como polvillo. Entonces ahí la recomendación es que no lo muelan tanto, porque le causa tos. Entonces solo con corregir esa cuestión de manejo ya se corrige el problema. Bueno, esa es también otra cosa que me encanta preguntar en el examen. Los 4 aspectos que debemos revisar en aparato respiratorio. 1, frecuencia. Los normales de 20 a 30, promedio 25. Tipo de respiración. Como lo vamos a ver en la práctica, algunos ya lo vieron, el tipo de respiración es abdomino-costal. Entonces, mueve el abdomen y también un poco el costado. Entonces, abdomino-costal. Si el animal cambia su tipo de respiración, eso nos sugiere dolor, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene una fractura de costilla, entonces va a tratar de expandir los pulmones, pero solo con movimiento abdominal, ¿verdad? O si le duele, tiene una peritonitis, le duele mucho el abdomen, entonces va a tratar de expandir pulmones únicamente a nivel torácico. Entonces ahí está cambiando el tipo de respiración. Si vemos cambio en tipo de respiración y que nos sugiere dolor, entonces vamos a frecuencia cardíaca, lo que acabamos de ver. Y si lo tiene elevado, como dijimos, antes dijimos, a este animal le duele algo, ¿verdad? Ahí lo podemos corroborar. Muy bien. Frecuencia, tipo. Luego tenemos calidad de la respiración. Eso quiere decir si es superficial o si es profunda. ¿Ya? Superficial o profunda. Y lo último es el ritmo, que es el tiempo entre una respiración y otra que tienen que ser equivalentes. No tiene que haber un periodo de apnea y después otra vez respiración, no. Tiene que ser una respiración rítmica, ¿verdad? Y para los que ya vieron conmigo lo que es estrés calórico, en la sección B, creo yo, sí, la sección B, ¿verdad? Entonces sabemos, por ejemplo, en estrés calórico, aquí lo que se altera mucho es la frecuencia, ¿verdad? Esta semana vemos estrés calórico con la sección que me falta. Se altera mucho lo que es la frecuencia, se incrementa muchísimo porque el animal está jadeando, y la calidad de la respiración, ¿verdad? Porque se vuelve una respiración muy superficial por el jadeo, ¿verdad? Entonces, son 2 aspectos que en estrés calórico, que ya lo vimos con un grupo, se alteran mucho en la respiración. Y aspectos a tomar en cuenta, pues obviamente la misma tos, estornudos, gemidos, ¿verdad? Todo lo que nos puede indicar tos y estornudos, pues expulsión de cuerpo extraño o bacterias, virus que alteran el vías respiratorias. Y los gemidos, pues ya es indicio de dolor. La nariz, ya dijimos, debe ser húmeda y secreciones lo más líquido posibles, ¿verdad? Eso es lo normal. En laringe y tráquea, pues la exploración se hace por inspección visual y por palpación, ¿verdad? Y revisar si hay procesos inflamatorios. En manifestaciones de dolor torácico, renuencia a caminar, miembros torácicos en abducción, eso quiere decir los miembros así abiertos, ¿verdad? Respiración superficial, ¿eh?
Es cuando hay dolor torácico, puede ser por retículo pericarditis traumática, puede ser por golpes o incluso por neumonía. Auscultación, pues evaluar ruidos respiratorios anormales y los sonidos respiratorios, cuando son, sobre todo los anormales, son más audibles durante la inspiración. Antes sí hay que concentrarse mucho, poner el estetoscopio, ya miramos, ¿verdad? Y algunas de las principales enfermedades del aparato respiratorio, tenemos neumonía, tuberculosis, rinotraqueitis infecciosa bovina, o IBR, por siglas en inglés, Pasteurella multosis, isquemia, por parásitos, principalmente por víparos. Algunas de afecciones pulmonares, tenemos rinitis, faringitis, laringitis pulmonar, bronconeumonía. Algunos signos clásicos de neumonía, tenemos dilatación de hollares, cabeza y cuellos estirados, animal arqueado, secreciones nasales, miembros anteriores en abducción y boca ligeramente abierta. Me faltan unas poquitas diapositivas, pero creo que lo dejamos ahí para que se puedan conectar a su siguiente clase. Entonces, esta presentación se la voy a pasar hasta que la terminemos hoy. Ahorita todavía no. Entonces, no me van a gastar ahí, digamos, esperando que se las comparta porque no la he terminado. ¿Ok? ¿Estamos? Feliz día. Feliz día. Gracias, doctor. Feliz día. Adiós.